estábamos viendo la vez anterior lo que tiene que ver con los asientos contables. Entonces veíamos que la forma de registrar una operación es por medio de cuentas T o de... Voy a abrir el tema. Ese otro tema. Veamos que hay dos técnicas para hacer los registros contables. Tenemos lo que son las cuentas T y tenemos los asientos diarios. Y entonces aquí vemos que ya es contabilidad pura lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí ya no nos dan cuentas con monto, sino que nosotros tenemos que analizar las operaciones y con eso decidir qué cuentas vamos a usar y qué cuenta vamos a debitar o acreditar o cargar o abonar. Entonces ya viene esa parte de interpretación a lo que nos están diciendo. Por eso cuando en el primer ejemplo veíamos, dice, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces el primer paso es analizar que con ese supuesto yo qué cuentas tengo que abrir y asimismo cuál cuenta debo debitar y cuál cuenta tengo que acreditar. Entonces, por eso hoy vamos a ver un tema bastante teórico que tiene que ver con las cuentas y cuándo se deben cargar, cuándo se deben abonar. Para que te dé ese reforzamiento a vos, ya cuando entremos directamente a ejercicio y vos poder decir, voy a debitar tal cuenta, voy a acreditar tal cuenta. Por eso en este primer ejemplo nos decía que si compramos mobiliario por 5,000 en efectivo, entonces me lleva a mí a analizar que compro un mobiliario, entonces ese mobiliario pasa a formar parte de la empresa, porque me van a dar una factura a nombre de la empresa, pero yo a cambio tengo que entregar dinero. Por eso, ¿qué cuentas voy a afectar? Voy a afectar mobiliario, que es una cuenta de activo fijo. Y voy a afectar caja, que es una cuenta de activo circulante. Por eso es que yo voy a contabilizar 5,000 en el debe de mobiliario y equipo y 5,000 en el haber de caja. Porque eso yo estoy diciendo ahí que 5,000 vale el mobiliario del cual ahora yo soy propietario. Y 5,000 saqué de caja para comprarlo. Ahí vemos lo que es un asiento diario y después en la cuenta T llevamos el asiento diario a la cuenta T. Solo lo pasamos, trasladamos y obviamente en las cuentas T es dibujar una cuenta T por cada una de las cuentas que estamos abriendo y por eso yo ahí digamos que es una manera fácil o más fácil de que el alumno sepa porque aquí dibujamos un lado derecho, un lado izquierdo. Ya sabemos qué significa cada uno de esos lados. Ya vimos anteriormente eso. Entonces yo ubico 5,000 en el debe de mobiliario, equipo y 5,000 en el haber de caja. Entonces eso viene después de que nosotros analizamos o interpretamos la operación. Entonces aquí vemos que las dos formas de hacer contabilidad son por medio de asientos diarios o de cuentas T. Entonces tenemos que saber que cuando se debita, cuando se acreditan las cuentas. Por eso aquí vamos a hacer un estudio de las principales cuentas, ¿sí? Porque dependiendo de un catálogo de cuentas, una empresa puede tener muchísimas cuentas abiertas en un catálogo. Pero obviamente siempre hay cuentas que más se usan y son las que vamos a enfocarnos en esas. En las cuentas que por lo regular son las que más se abren o siempre en los ejercicios llevan alguna de estas cuentas. Entonces tenemos que en las cuentas del activo, las cuentas que más se usan son efectivo en caja, el fondo fijo de caja chica, que es para los gastos menores, los bancos, porque todas las cuentas tienen, todas las empresas tienen cuentas bancarias, inversiones temporales, clientes, estimación para cuentas incobrables
documentos por cobrar, inventario de mercancías, deudores diversos, gastos pagados por anticipado, el IVA acreditable, el anticipo de impuestos, el anticipo a proveedores, gastos de instalación, terreno, depreciación acumulada de edificio, ahí tiene que estar arriba edificio que no sale, mobiliario y equipo de oficina y depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina. Equipo de entrega y reparto, depreciación acumulada de equipo de entrega y reparto y depósito en garantía. Entonces ahí tenemos las principales cuentas del activo o las cuentas que más se usan por lo general, aunque obviamente ahí pueden aparecer otras cuentas diferentes, pero estas son las que más se usan. Primero tenemos la cuenta de caja o efectivo en caja. Esta cuenta se debe de cargar del valor de las existencias en efectivo al iniciarse el negocio. Entonces, por ejemplo, los socios aportaron 10,000 en efectivo, 10,000 pesos, 10,000 córdobas. Entonces, aquí lo ubico lo cargo en caja, lo debito o lo pongo en el debe. Acuérdense que tenemos varias denominaciones para llamarle al lado izquierdo o al lado derecho de una cuenta. Entonces, si aporta un dinero a un socio, entonces yo lo llevo ahí a caja. Porque al inicio tiene que salir de esa forma el dinero que tenga una empresa, porque si no, no hay otra forma. Tendría que ser de una venta, pero eso ya es hasta después. Entonces vamos a cargar, a debitar del valor de la existencia al inicio y del importe del dinero que ingresa y los sobrantes de efectivo. Todo el dinero que vaya recibiendo la empresa en caja, los pagos que vaya recibiendo, no que vaya a hacer, sino pagos que le haga a la empresa. Entonces ahí todo ese dinero va a ingresar en caja. Por eso cuando ustedes vean un asiento que diga nos pagó el cliente, no abonó el cliente en efectivo, eso significa entonces ahí nomasito, lo voy a ingresar a caja. Yo explicaba en el regular, ustedes no estudian contabilidad, pero explicaba en el regular que antes existían en nuestro país y aquí también en Jinotepec una famosa escuela de comercio donde se daban las carreras técnicas y contabilidad técnica era una carrera exitosa. En esas escuelas técnicas, ¿por qué eran exitosas y por qué el alumno salía, como decimos, filoso en contabilidad? Porque lo hacían que se aprendiera toda la clasificación del balance general, toda la clasificación del estado de resultados y todo esto que vamos a ver, que aquí tenemos 23 páginas y eso que está resumida, ahí están las principales cuentas. Entonces ese alumno tenía que aprenderse todito. Y esa es una de las cosas que hacían exitosas ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque sabiendo cuándo vos cargas, cuándo debitas, te sabes todas las cuentas, cómo está estructurado, un balance, un estado de resultados, no hay dónde perderse ya después. Entonces, esa es una metodología que en las universidades no se practica, pues. Y al final es por eso que les cuento, ustedes que no son contadores, que hay alumnos de contabilidad que llegan al 5º año y no saben qué cuenta se carga, qué se abona, cuál es la naturaleza de saldo. Por todas estas debilidades que se van cargando en la carrera. Entonces aquí estamos viendo cuándo cargar, cuándo abonar. Si yo sé esto, entonces con cada ejercicio que me vayan dando, yo voy a hacer directo. En cuanto me digan algo, pum, lo ubico. Voy a usar la cuenta y la otra cuenta, partida contra partida. Voy a ubicar en el debe 10,000, 10,000 en el haber. Entonces va a depender de cuánto domine esta parte. Si no, siempre te vas a estar preguntando ¿y dónde? ¿Y cuál ubico? ¿Y qué cuenta voy a usar? Eso depende pues de este estudio, que es teórico y es aburrido. A los que estudian contabilidad la teoría les parece aburrido.
Entonces no le dan la importancia que se merece a esto. Entonces, ¿cuándo se va a cargar? O podemos decir vulgarmente, ¿cuándo entra dinero? Cuando entra dinero en caja. Y la palabra es cargar o debitar. Que significa que entra dinero. Entonces, entra dinero, si quiero usar una palabra más fácil. Toda entrada de dinero significa que va a ir en el debe. Toda entrada de dinero en efectivo significa debe. La palabra correcta es cargar o debitar. Ahora, cuando se va a abonar esa cuenta del importe del dinero en efectivo que egresa a caja, del importe de los faltantes en efectivo, del importe del saldo para saldarlo. Toda salida de dinero en efectivo, entonces va en el haber, se abona, se acredita. Toda salida de dinero. Me dice un ejercicio, un asiento, pagamos comisión en efectivo 700 córdobas. Entonces yo sé, voy a pagar, es una salida. Tiene que ir en el haber. Se abona, se acredita. Entonces por eso es que ahí nos dice también que la contabilidad es de lógica. Porque tenés que ir asociando ahí salidas. O sea, si es salida de dinero, jamás voy a cargar caja. Porque cargar es para entrada. Entonces ahí uno usa también lógica a la hora de contabilizar. El efectivo en caja o la caja, su saldo es siempre deudor y representa el valor de la existencia de efectivo y su presentación es en el activo circulante. Cuando yo mandé, no sé si a ustedes les mandé, creo que sí, la tablita donde nos decía que las cuentas de activos son deudoras, las cuentas de costo y gastos son deudoras, las cuentas de pasivos son acreedoras, las cuentas de capital son acreedoras y las cuentas de ingresos son acreedoras. Sabiéndome eso también, yo ya sé la naturaleza de las cuentas o su saldo. Y por eso, caja es una cuenta del activo circulante, es una cuenta de activo, es una cuenta de balance general, y entonces su saldo es deudor. Entonces, lo mismo que les estaba diciendo, que esto depende de cuánto el alumno sabe de clasificación y de esta parte de los saldos, naturaleza. Existe el fondo fijo de caja chica, que va a ser aquel fondo que tienen las empresas para hacer los gastos menores, por lo general menores a 1000 córdobas, obviamente, porque un pago mayor a 1000 significa que el Estado, la DGI, te obliga a hacer retención. Entonces no vas a estar haciendo retención por pagos menores. Pagos mayores a 1000, sí haces retención. Entonces el que tenga caja chica no va a dar un talonario de retención. Entonces, por lo general, como política de la empresa se dice, todo pago que haga de caja chica tiene que ser menor a 1000 córdobas. Entonces, todos esos gastos pequeños, ahí se tiene ese fondo que es para un modo de agilizar las operaciones, porque no estar sacando cheques. Las empresas tienen políticas para sacar cheques y no es tan fácil. Entonces es más fácil que le diga, mira, voy a hacer un mandado, necesito pagar taxi 200 córdobas. No te van a sacar un cheque por 200 córdobas, ni esperar a que salga un cheque para ir a hacer un mandado. Entonces, si no, por eso es que existen los fondos de caja chica. ¿Cuándo se va a cargar? ¿Cuándo se va a debitar? ¿Cuándo vamos a ubicar montos en el debe? Al iniciarse el ejercicio, del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal del importe del fondo al inicio del ejercicio. Aquí viene pues que las empresas tienen como política el uso y manejo de fondos de caja chica. Cada empresa opera de forma diferente. Empresas que pueden tener 2000 córdobas, 4000, 5000. Eso va a determinarlo la empresa de cuánto va a ser su fondo de caja chica. Entonces, opera de la siguiente forma, que la empresa hace un cheque a nombre, definamos 5000 córdobas y Juan Pérez es el que va a tener el fondo. Entonces se saca un cheque a nombre de Juan Pérez por 5000 córdobas.
se los entregamos a Juan Pérez y entonces ahí comienza la contabilización. Sería meter los 5.000 córdobas en el debe. Ahí va a ser el valor nominal del fondo. Y durante el ejercicio del valor del importe del valor nominal del fondo a constituirse por los incrementos. Ahí ya después se puede incrementar, pero eso ya también es una decisión de las empresas. ¿Cuándo vamos a abonar esa cuenta? Durante el ejercicio del importe del valor nominal de las disminuciones. Cada vez que vayas entregando, como dije, alguien pidió 200 pesos, 250, comida, esto, lo otro. Cada vez que vayas entregando, entonces ahí va a ir un respaldo de un recibo. Y al final todas estas disminuciones se van a ir ahí abonando. Esas van a ser la salida, que podemos utilizar esa palabra. Y al finalizar el ejercicio del importe de su saldo para saldarlo. Ya sabemos ahí ese ejercicio de que todos los movimientos deudores se suman los acreedores y después se sacan los saldos. Su saldo siempre es deudor y representa el valor nominal del importe del fondo en efectivo en comprobante por la suma de ambos. Y ya sabemos, una cuenta de activos circulantes, una cuenta de activos, por lo tanto es saldo deudor. Siempre va a ser su saldo. Después tenemos las cuentas banco, que es otra cuenta muy utilizada porque todas las empresas tienen cuentas bancarias. ¿Y cuándo se va a cargar? ¿Cuándo se va a abonar? Cuando ya sabemos que se carga es que nosotros vamos a ubicar el monto en el debe y se abona es que vamos a ubicar el monto en el haber. La vamos a cargar del valor de la existencia depositada en cuentas de cheque. Por ejemplo, un ejercicio nos dice la empresa abre una cuenta bancaria por 10.000. Entonces ahí esos 10.000 lo vamos a llevar a bancos como una entrada. Y obviamente si fue en efectivo lo sacamos de caja, una salida de caja para banco. O si fue una aportación de socios, fue una aportación de socios y banco. Depende de los ejercicios, por eso es que ahí nos daba en el anterior, primero es analizar qué cuenta voy a usar, porque eso va a depender de cada asiento. Cada asiento puede ser completamente diferente. Con una palabrita que nos cambie, eso nos indica que se van a usar otras cuentas. Entonces aquí tenemos que vamos a darle entradas a banco de los montos de depósito, del valor de nuevos depósitos cada vez que vayas a depositar. Entonces significa que va a ir aumentando, vas a ir agregando en el debe esos valores. Del valor de intereses que los bancos abonen a nuestras cuentas, si ganamos algún interés, entonces ahí lo vamos contabilizando como entrada, obviamente porque lo estamos ganando. ¿Cuándo se va a abonar? Del importe de los cheques expedidos a cargo de instituciones o de personas. Entonces, cada vez que hagas un pago, que tendrá un cheque, entonces será una salida de banco. Entonces, la diferencia aquí, yo creo que ya les decía en la anterior clase, que cada vez que nos diga en efectivo, entonces nosotros vamos a usar caja, y cada vez que nos diga cheque, entonces nosotros vamos a usar banco. Por ejemplo, nos dice, vamos a pagar de publicidad 5.000 Córdoba en efectivo, significa que lo voy a sacar de caja. Pero si me dice, vamos a pagar 5.000 de publicidad con cheque, entonces significa que lo voy a sacar de banco. Voy a abonar, voy a acreditar banco porque es una salida. De cantidades que el banco cargue por concepto de comisiones y cobranzas, ahí por lo general el banco está, cada vez que, siempre que tenés una cuenta bancaria, el banco te cobra por todo, te cobra por compra chequera, por los cheques, te cobra por transferencias bancarias. Todo eso te va cobrando el banco y entonces obviamente si te lo va cobrando, va saliendo de tu cuenta va disminuyendo. Después ya sabemos que del importe de saldo para saldarla y su saldo es siempre deudor y se presenta en el balance general en los activos circulantes. Después tenemos la cuenta de inversiones temporales.
Aquí vamos a cargar del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de las inversiones en valores negociables. Representa el valor de cotización en el mercado, el precio de venta de la inversión, menos los gastos que se ocurren. Entonces aquí puedes tener algún tipo de inversión temporal, como un depósito a plazo fijo, que sería una inversión que tenés en el banco que te está generando una ganancia que son intereses. Durante el ejercicio del importe del valor nominal de las adquisiciones de inversiones, podés también inversiones en acciones pueden haber en esta cuenta. La vamos a abonar durante el ejercicio por la venta de inversiones temporales, del importe de su saldo para saldarla y su saldo deudor, y representa el valor de las inversiones temporales. En valores negociables a su valor de realización se presenta en el activo circulante, a continuación de efectivo, caja, fondo fijo y banco. O sea, su posición va a ser después de banco. Y esa cuenta la usamos, pero no de forma muy regular. La cuenta de cliente es otra de las cuentas más utilizadas porque viene de todas tus ventas a créditos, y por lo general la mayoría de las empresas ofrecen crédito para poder obviamente vender o agilizar ventas, mover inventario. Entonces esta cuenta siempre va a existir. ¿Cuándo la vamos a cargar? Del importe de la venta de mercancías a crédito, pendientes de cobro, del importe de nuevas ventas a crédito, del importe de los intereses que se apliquen a los clientes por mora en el pago de sus cuentas. Entonces, cada vez que nos diga venta a crédito, entonces yo ya sé o lo asocio a que voy a abrir la cuenta de cliente. Toda venta de mercancía a crédito, vamos a utilizar la cuenta clientes. Cuando la vamos a abonar? Del importe de los pagos que los clientes nos hagan a nosotros, de la mercancía devueltas por los clientes, de las rebajas concedidas a los clientes, del importe de las cuentas que se consideran incobrables y de su saldo para saldarlo. Por lo general, lo que vamos a ir contabilizando en el crédito, en el haber, en la cuenta de cliente, va a ser todos los pagos que nos vayan haciendo los clientes. Obviamente, como abrimos la cuenta de cliente con importe de crédito, entonces esa cuenta va a ir disminuyendo con los pagos que nos hagan los clientes. Hasta que se haga cero. Hasta que ya no salden la deuda. Su saldo siempre es deudor y se presenta en el balance general en los activos circulantes. La cuenta para la estimación para cuentas incobrables, que es lo que veíamos que iba en negativo, si se acuerdan cuando hacíamos el balance general, y entonces por eso es que se le llama una cuenta complementaria de activos, y es de naturaleza acreedora, por eso va en negativo. Durante el ejercicio se va a cargar del importe de las disminuciones efectuadas a la estimación como resultado de estudios efectuada la cuenta por cobrar, del importe de las cuentas que se consideren totalmente incobrables. Al finalizar el ejercicio, el importe de las disminuciones efectuadas a las cuentas por cobrar y del importe de su saldo para saldarla. Y se abona del importe de su saldo acreedor, el cual representa la cantidad que razonablemente se espera no paguen los clientes, es decir, que es de cobro dudoso. Durante el ejercicio del importe de los aumentos que se efectúen a la estimación, al finalizar el ejercicio, del importe de la estimación del ejercicio de los aumentos que se efectúen a la estimación de cuentas por cobrar. Su saldo es acreedor y representa la cantidad que no se recupera en efectivo de las ventas de mercancía o prestación de servicios a crédito. Se presenta en el balance general dentro del activo circulante, disminuyendo el saldo de las cuentas por cobrar. Por eso es que la veíamos ahí cuando hacíamos el balance general, la veíamos
entre paréntesis, negativa debajo del cliente, y significa esa parte proporcional o de ley que es el 2% que te dice. Vos tenés que estimar que un 2% de tus cuentas por cobrar no las vas a recuperar. Es decir, ese 2% no te lo van a pagar. O vos estimás que ese 2% nunca nadie te lo va a pagar. Por eso es que siempre vas a ir estimando ese 2% de tus cuentas por cobrar. Y ese saldo y ese monto es que vas a ir abonando, poniendo en el debe de la cuenta. Ya después pueden haber, como dice ahí, políticas de revisión de esas cuentas por cobrar y te puede llevar a ciertos ajustes que vos podés hacer movimiento a esta cuenta, pero por lo general ese va a ser su movimiento, determinar el porcentaje de incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Y obviamente su saldo es acreedor y por eso es que va negativo ahí en el balance general dentro del activo circulante. Tenemos la cuenta de documentos por cobrar y se origina por todas esas ventas al crédito, pero que el cliente te firmó un documento como un pagaré. Esa es la diferencia con cliente, porque cliente es venta a crédito, pero aquí documento por cobrar es que el cliente venta al crédito, pero añadido una firma de un documento. Por eso cuando un ejercicio te diga, vendimos al crédito 50,000, entonces significa que vos vas a abrir la cuenta de cliente. Pero si te dice, vendimos 50,000 al crédito con documento, entonces voy a abrir documento por cobrar. O que te diga, se firmó un pagaré. Igual, toda firma es un documento, un pagaré, entonces vas a abrir la cuenta de documentos por cobrar y no vas a abrir cliente. Esa es la diferencia entre usar una u otra. Entonces, estos documentos por cobrar se va a cargar del valor nominal de los documentos pendientes de cobro y del valor nominal de los documentos recibidos, suscritos o endosados. Se va a abonar del valor nominal de los documentos cobrados, endosados o cancelados por el comerciante, del valor de los documentos que se consideran incobrables, del importe de su saldo para saldarla. Su saldo es siempre deudor, se presenta en el balance general en los activos circulantes. Entonces ahí tenemos que cada vez que vendamos al crédito y nos firmen un documento, entonces ahí vamos a ir ubicando el valor en documentos por cobrar. Después, cada vez que nos vayan abonando, cancelando esa deuda, entonces ahí vamos a ir acreditando o abonando la cuenta para ir disminuyendo ese saldo. Después tenemos la cuenta de inventario de mercancías, que va a ser toda la mercadería disponible para la venta. Entonces las empresas por lo general compran inventario y como estamos viendo empresas de compraventa, entonces obviamente necesitas primero comprar para después revender. Esta es una de las cuentas más importantes para las empresas de mercadería. Esta cuenta de inventario se tiene que cargar del costo del inventario inicial de mercancías para iniciar el negocio, de costo de nuevas compras, el costo de la mercancía recibida de los clientes por concepto de devoluciones sobre venta. Entonces aquí cada vez que compramos, que es lo que más se va a hacer al inicio de la contabilidad, ejercicios de compra, compramos el crédito, compramos al contado, compramos 100,000 de mercadería. Entonces eso significa que voy a usar la cuenta de inventario de mercancía. Se va a abonar del precio de costo de la mercancía vendida, del precio de costo de la mercancía de vuelta a proveedores, de rebajas sobre compras, y su saldo es siempre deudor y se presenta en el balance general. Por lo general, lo que más vamos a ver aquí en el haber de esta cuenta va a ser el costo de venta.
el costo de venta va a cada vez que vendes y entonces costea los productos que vendiste. Aquí se van a contabilizar en esta cuenta, pero en el haber. Entonces, todas las entradas, las compras, van a ir en el debe. En el haber va a ir el costo de venta. Eso lo vamos a ver ya con un ejercicio. Cómo se maneja esa relación ahí. Los deudores diversos decía que van a ser aquellas personas o empresas que deben, que nos deben, pero que no es de mercadería. Por eso lo mandamos a diversos que significa varios, o otros deudores, otras cuentas por cobrar. Pueden haber muchos nombres para esta cuenta. Entonces aquí vamos a cargar del importe de cantidades por concepto distinto de la venta de mercancía que nos deban terceras personas. Del importe de nuevos adeudos que por concepto diferente de la venta de mercancía nos deban terceras personas. Hacen mucho énfasis en eso. Que si alguien que nos debe, es cuando pongo ejemplos como que tenés un vehículo, la empresa tiene un vehículo y necesita dinero o lo necesita vender, no dinero, lo necesita vender. Se lo da al crédito a otra persona, esa persona me lo tiene que pagar. Es una cuenta por cobrar, pero yo no la puedo poner en cliente porque no es mercadería, porque la empresa tal vez vende televisores y está vendiendo un carro que es de su propiedad, pero va a comprar uno nuevo, pongamos. Entonces, como no es mercadería, no lo puedo ubicar en cliente. Lo tengo que mandar a deudores diversos. Concepto diferente a la venta de mercancía. Entonces, cada vez que yo hago una venta al crédito de cosas así, por ejemplo, una computadora tal vez, entonces aquí tengo que usar deudores diversos. Y se va a abonar esta cuenta del importe de los pagos a cuenta o en liquidación efectuada por los deudores, del importe de los descuentos concedidos a los deudores, del importe de las cuentas que se consideran incobrables y del importe de su saldo para saldar. Su saldo es deudor y se presenta en el balance general en el activo circulante. Entonces, se va a ir abonando, se va a ir acreditando o se va a ir poniendo montos en el haber de esa cuenta cada vez que el deudor, este deudor diverso a mí me vaya abonando o me cancele la deuda. Por eso siempre está el importe de su saldo para saldarlo. Tenemos la cuenta de gastos pagados por anticipado. Aquí podemos encontrar un sinnúmero de gastos dentro de esta cuenta, como los seguros. Ahí si nos vamos a la clasificación, nos decía, hay seguro pagado por anticipado, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, papelería pagada por anticipado. Entonces, todas estas cuentas pueden ir acá. Del importe de las primas por seguro contra incendio, contra accidentes, contra robo. ¿Cuándo vamos a cargar? Del importe de las rentas pagadas por anticipado, del importe de los intereses pagados por anticipado, del importe de la papelería pagada por anticipado. Cada vez que nos diga un asiento, la empresa pagó 2.000 en concepto de intereses pagados por anticipado. Entonces ya me lleva a mí que yo tengo que abrir la cuenta de gastos pagados por anticipado. Cada vez que haya un tipo de estos desembolsos, entonces abro estas cuentas. Que pueden ser, como dice ahí, seguros, renta, intereses, papelería u otros tipos de gastos. Vamos a abonar de la porción de las primas que debe aplicarse al terminar cada ejercicio, de la porción de rentas, intereses, papelerías que deben aplicarse a las operaciones, su saldo es deudor, y se presenta en el balance general en el grupo del activo circulante. Entonces ahí le vamos a ir dando de baja cuando lo vayamos consumiendo. Por ejemplo, si nosotros decimos, si dice un asiento, la empresa pagó 30.000 córdobas de rentas pagadas por anticipado. Entonces le pagó al dueño 30.000 pesos
pero lo pagó por anticipado porque está, digamos, hasta ese momento se traslada a esa oficina. Entonces, cada vez que son 3 meses, los 30,000, significa que pagó 10,000 por cada mes. Entonces, cuando termine el primer mes, le doy salida contra el gasto de la renta de la oficina. Entonces, ahí le voy dando la salida a medida que yo lo voy consumiendo. Porque por eso es que nos dice por anticipado. Ahí nos da la palabra clave. Significa que vos pagás antes. Entonces, pero después lo vas a ir consumiendo. Por ejemplo, en la renta, ya pasó el primer mes, ya lo consumiste, pero vos lo habías pagado antes, por anticipado. Pero eso significa en contabilidad que el primer mes, los primeros 10,000, lo vas a sacar de aquí y lo vas a mandar a la cuenta de gasto del estado de resultados. Por eso digo lo que se va consumiendo. Y la cuenta de IVA acreditable es la cuenta resulta de las compras. Toda compra que vos hagas o pago que lleve IVA, entonces va a ser a tu favor. Cuando vos pagas, va a ser a tu favor. Entonces, esto está determinado por la ley de concertación tributaria, la ley de impuestos del país. Entonces, nos dice esta parte, pero va a hacer compra, y yo lo digo que lo podemos ver hasta cuando se compra en el súper, y en el súper obviamente que hay ciertos productos que están exentos, pero la mayoría está grabado ahora. Entonces ahí vos te podés fijar en esa facturita que estás pagando IVA, y estás pagando IVA como una persona natural. Pero las empresas cuando están comprando, entonces ese IVA se lo pueden acreditar. Para cuando ya vayan a pagar impuestos, esto se lo restan, en otras palabras. Ese IVA acreditable se va a cargar al iniciar el ejercicio del importe de su saldo deudor, que representa el IVA acreditable al inicio del ejercicio. Durante el ejercicio del importe del impuesto trasladado por el proveedor o prestador de servicios en adquisición. Por eso ahí nos dice compra de mercancías, bienes o servicios. No solo las compras, también si vos pagas un servicio, o sea, comprar mercadería o comprar un servicio, igual te facturan IVA. Eso significa que vos vas a abrir esta cuenta de IVA acreditable por ese IVA que a vos te cobren, el que te cobran a vos cada vez que pagas. Y eso es tan fácil como verlo dentro de la misma factura, porque en las mismas facturas se registra ahí ese 15% que ya sabemos que es la tasa impositiva del IVA. Entonces, cada vez que vos pagues ese 15%, ese monto lo lleva a esta cuenta. Esta cuenta va a ir alimentándose con ese 15% que vos vas a pagar. Después, esta cuenta también se puede abonar del importe del impuesto trasladado, que se cancela por una devolución, rebaja o descuento sobre compra, del importe de su saldo traspasado a la cuenta de impuestos y al final del mes, del importe de devoluciones efectivas por el fisco, al finalizar el ejercicio del importe de su saldo para saldarla. Su saldo es deudor y representa el importe del derecho que tiene la entidad de acreditarse el impuesto. Esto porque obviamente lo dice la ley. Normalmente esta cuenta debe quedar saldada cada mes. Se presenta en el balance general dentro del grupo de activos circulantes. Entonces esta cuenta vamos a ir dándole entrada o digamos en el debe por cada compra que vos vayas haciendo y vayas pagando ese impuesto. Entonces es tan fácil verlo como les dije porque en las facturas ahí queda puesto. Si a vos te cobran IVA, entonces vos, por eso es que al final del mes los contadores hacemos una conciliación de impuestos y entonces nos vamos a ver todas las facturitas que tenemos contra la contabilidad, porque tenemos que ser exactos en esto. Porque si es un favor para nosotros, digamos, tener este saldo que me va a hacer pagar menos impuestos, entonces ahí tenés que contabilizar bien toda esta parte. Y al final, ¿por qué le podemos dar salida o contabilizar en el haber de esta cuenta? Porque vamos a trasladar el monto que nos vamos a acreditar,
lo vamos a trasladar a la cuenta del otro IVA, que es el IVA por pagar, que lo veremos más adelante. Entonces, y también pueden haber devoluciones sobre compra, y eso hace que las facturas se corrijan, y también aquí pueden haber ajustes de ese tipo, hablando contablemente. Entonces la cuenta se puede debitar a acreditar por diferentes conceptos, y ahí nos dice cuáles. Existe también la cuenta de anticipo de impuestos, que tiene que ver con lo que le vas pagando al gobierno en concepto de impuestos cada mes, y se lo vas anticipando porque después viene lo que es el impuesto anual. Entonces aquí vos cada mes vas pagando o vas contabilizando este anticipo de impuestos. Por lo general, la ley cambió. Antes era el 1% para todo. En cuestión de IR, ahora es el 1, 2, 3, porque 1 es para la pequeña, 2 para la mediana y 3 para la gran empresa. Entonces, eso ha cambiado. Antes era el 1 para todo tipo de empresa. En el caso de IR, aunque aquí se pueden meter otros impuestos, se pueden contabilizar en esta cuenta. Por lo general, el IR. Aquí se va a cargar del importe de su saldo deudor, que representa el derecho de la entidad para solicitar la devolución o compensación contra otros impuestos durante el ejercicio del importe de los saldos a favor, cuya devolución se solicitó y se hizo efectiva al finalizar el ejercicio del importe de su saldo para saldar la aplicada contra el impuesto definitivo. Su saldo es deudor y representa el importe del derecho que tiene la entidad de solicitar al fisco la devolución o compensación con otro impuesto. Por eso es que aquí vas acumulando todo lo que le va enterando al fisco, que es la DGI, y después te lo puedes acreditar en el pago del IR anual. Se presenta en el balance general dentro del activo circulante. Ahí lo podemos ver en la estructura. Después del IVA podemos añadir esta cuenta de anticipo de impuestos. Después tenemos los anticipos a proveedores. Va a ser ese dinero que nosotros entreguemos al proveedor